esta actividad y por estar hoy con nosotros. Y al fin y al cabo por hacer que nuestra Real Asociación de Hidalgos de España sea siempre la casa de las más elevadas iniciativas culturales. Y, por supuesto, a nuestro ponente, don Raúl Matarranz, que nos honra hoy con su presencia para impartir esta jornada divulgativa sobre la historia militar española, vista a través de la uniformidad de sus ejércitos a lo largo de los siglos. La exposición que hoy inauguramos ha sido una iniciativa promovida y organizada por el sector más joven de los nobles asociados que componen nuestra asociación, y podemos afirmar que hay una gran ilusión puesta en ella, una ilusión sobre la que ver esta afluencia de público genera un efecto multiplicador que nos animará a emprender muchas más iniciativas parecidas en el futuro. La apuesta por proyectos como este tiene una doble vertiente. Por un lado, esperamos que sirva para animar a la nueva generación de asociados a participar sin miedo, a emprender actividades, a animarse a formar parte de la asociación. Muchas veces yo creo que ese carácter de la juventud que piensa que este tipo de cosas no van con ellos es un error conceptual. Entonces es muy importante que nuestros jóvenes asociados se animen y se atrevan a proponer iniciativas que siempre son bienvenidas en esta casa. Por otra parte, a su vez, esta doble vertiente de la que hablaba tiene un punto muy positivo, que es también hacer visible que la confianza que la asociación pone en sus asociados más jóvenes también se manifiesta en actividades que luego toman lugar, se materializan y, al fin y al cabo, pues, se convierten en un éxito de participación. Además, todo ello contribuye a cohesionar el tejido asociativo y, principalmente, a contribuir a los fines de esta asociación. En este caso, nuestra labor de difusión cultural se materializa esta tarde con una exposición en la que podremos recorrer la historia de España, que es más milenaria que secular, desde la Hispania romana a nuestros días. Hemos puesto también el foco de la exposición en las campañas de don Bernardo de Gálvez, en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, puesto que este año, como sabéis, se cumple su 250 aniversario. Y es un hecho histórico, lamentablemente muy desconocido para un gran público, el hecho de que la intervención española resultó decisiva para la victoria que permitió independizarse a ese país. Por ello, George Washington estuvo toda la vida muy agradecido a don Bernardo de Gálvez, por lo cual nos ha parecido muy interesante convertir un poco el eje temático de nuestra exposición en algo relacionado con estos hechos, ¿no? Por otra parte, contribuir a divulgar este episodio histórico de una forma rigurosa, apasionada, como somos los españoles, pero también objetiva, también tiene ese punto de rendir respeto a los que dieron su vida por la patria y también por sus ideales, ¿no? De hecho, prueba de esta perspectiva, en la que somos rigurosos pero también ecuánimes, es que tenemos amigos en Inglaterra viéndonos en streaming por internet en esta exposición y en esta conferencia, y ellos que han visto las imágenes y los vídeos y las fotografías de la exposición han alabado lo bien representado que está el ejército británico, por lo cual ven que les estamos tratando como respetuosos rivales y no con una animadversión que con el paso de los siglos pues ya no tiene lugar, obviamente. Confiando en que disfruten todos ustedes del evento y, por cierto, también de ese posterior vino español que la Real Asociación pues, ha tenido a bien poner a nuestra disposición, paso a presentar a nuestro ponente principal, don Raúl Matarranz del Amo. Raúl Matarranz del Amo es el presidente de la asociación UEO, Unidad de Estrategia de Operaciones. Es funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, prestando servicio en el Congreso de los Diputados. Es autor de varios libros de historia militar y policial, así como de numerosos artículos en publicaciones especializadas, coleccionista de objetos históricos y divulgador de la historia militar y policial española e internacional. Más allá de todo ello, su pasión por preservar y divulgar la historia militar y policial le ha llevado a ser uno de los mayores coleccionistas en España, así como ser uno de los responsables de organizar los eventos de recreación histórica más grandes jamás llevados a cabo en suelo patrio, poniendo a nuestro país en ese ámbito a la altura de algunos de los mayores eventos a nivel mundial, para alegría de coleccionistas, recreadores, público asistente y municipios donde se llevan a cabo este tipo de eventos de recreación histórica. Así que, sin más preámbulos, le doy paso a nuestro ponente, don Raúl Matarranz. Bueno, muchas gracias. Se me oye por toda la sala, al fondo también. Bien, correcto. Bueno, pues lo primero de todo quería dar las gracias a la Asociación de Reales Hidalgos de España por acoger esta exposición, esta conferencia y esta difusión de la historia militar española, que en el fondo es la historia de la sociedad española a lo largo de muchos siglos. Y es que en el mundo en el que vivimos hoy en día, estamos acostumbrados a emplear simbología de otros países, a conocer anécdotas y gestas de otros países y, en cambio, a olvidar las nuestras.
Nuestros propios héroes están olvidados, sepultados muchas veces por el heroísmo o las gestas de otros países. Y no nos damos cuenta hasta qué punto esas actitudes pasadas son el origen de toda la simbología, todas las costumbres, toda la heráldica, en el tema nobiliario también, que viene de esas gestas pasadas. Y cuando uno estudia esa simbología, se da cuenta de lo importante que es y lo que ha costado que esa heráldica, por ejemplo, esté plasmada hoy en nuestro escudo, en la enseña nacional, en los escudos heráldicos de las casas nobiliarias y demás. Entonces, es una labor importante la de no olvidar nuestras propias raíces, y creo que en ese sentido esta asociación realiza un papel importante a la hora de conservar esas tradiciones. Ya centrados en el aspecto militar, que es lo que yo trato y es en lo que estoy más especializado, al igual que he hablado del pasado y de otros países, hay que destacar por qué es importante la vida militar y las instituciones militares en las sociedades tanto pasadas como actuales. Lo primero de todo es que, a pesar de que mucha gente cuando lo estudia lo trata como elementos apartados de la sociedad, hay que tener en cuenta que los ejércitos, tanto hoy como en el pasado, son un reflejo de la propia sociedad. Por ejemplo, hoy en día muchos usos y costumbres que se dan en las Fuerzas Armadas españolas, que hace 100 años serían impensables. ¿Por qué? Porque hace 100 años esas mismas conductas sociales serían impensables en la propia sociedad. ¿Eso qué implica? Que el estamento militar no es una cosa apartada, como muchas veces se intenta transmitir, de todo el conjunto. Es una parte de ello. Y muchas veces toma conceptos de la propia sociedad y transmite conceptos a la propia sociedad, tanto a la hora de las conductas como a la hora de la misma tecnología. Hoy en día, por ejemplo, estamos muy esclavizados del Internet. El Internet es un origen militar. Era un sistema de comunicación que se utilizaba para comunicar los hilos de misiles nucleares de la Fuerza Aérea Americana. Y hoy en día seríamos incapaces de vivir sin Internet. Entonces, es importante no establecer esa separación que a veces se intenta, sino tener en cuenta que los militares son parte de nosotros, igual que lo es la policía o igual que es el resto de instituciones que sirven al Estado y, por lo tanto, al pueblo español. Además, los ejércitos, hoy en día, son un elemento de estabilidad dentro de los países, un elemento de estabilidad y un elemento garante de la independencia. Por fortuna, llevamos mucho tiempo sin haber tenido una guerra de grandes dimensiones que haya amenazado la integridad y la independencia de la nación española. Pero ha habido épocas en que toda la cultura y toda la civilización occidental de hoy en día ha estado al borde de desaparecer. Y si no ha desaparecido ha sido porque determinados colectivos, determinadas casas nobiliarias, determinada ciudadanía se ha alistado y ha luchado por aquello en lo que creía. Y eso es lo que ha mantenido la civilización. Hoy en día podríamos tener un uso social y unas costumbres muy diferentes de las que tenemos. Y ese espíritu de sacrificio y de entrega, que en otros países está muy cuidado y muy valorado, en España está, por desgracia, muy denostado. Y es una cosa contra la que hay que luchar. Simplemente una pequeña anécdota que voy a contar. Cuando yo fui a jurar mi cargo, mi padre, que ya ha fallecido, fue militar toda su vida. Y cuando yo fui a jurar el cargo de la policía, tenía la ilusión de que él estuviera en la ceremonia de uniforme. Y aceptó, a regañadientes, porque se lo impuse yo un poco, pero llevó una gabardina por encima y hasta que no entró en la seguridad de las instalaciones de la Academia de Policía de Ávila, no se quitó esa gabardina y no dejó que se viera ese uniforme. Y pensé, por todo el tema de la ETA, qué sociedad tan desagradecida que a una persona que ha dado su vida, toda su vida, todos los días de su vida, por una sociedad, y esta sociedad es incapaz de valorar ese esfuerzo. Y es una de las cosas que a mí me marcaron y dije, es una cosa que no puede permitirse. Hay que honrar a la gente que se sacrifica por nosotros, ya sean bomberos, ya sean policías, ya sean militares, ya sean médicos, toda la gente que dedica su vida a cuidar de nosotros.
Y en ese sentido es importante, más en el aspecto militar, que te juegas tu vida cuando vas a la guerra, es importante el remarcarlo. Una vez marcado esto, bueno, igual que esta anécdota que les he contado y este tema de resaltar la importancia del estamento militar, por desgracia, igual que denostamos muchas veces la vida militar, una cosa más grave que tenemos como sociedad es que denostamos a la propia España, denostamos a nuestro país. Nos pasamos la vida viendo gestas y heroicidades, como he dicho antes, de muchos otros personajes históricos que luego, además, cuando los estudias a fondo, te das cuenta que cuando se han enfrentado a España, han sido derrotados por España. Y esa parte no nos la cuenta la historia, porque solo la escribe una parte. Nosotros no nos preocupamos de escribir esas gestas. Y las calles y las plazas de las ciudades están llenas de personajes históricos que, si leyéramos lo que han hecho, volveríamos a sentirnos muy orgullosos de ser españoles. Y es una cosa que no debemos olvidar. Y es tan fácil como usar ese mismo Internet, meterse y leerlo. Tras esta pequeña chapa patriótica, vamos a llamarlo así, esta pequeña introducción al respecto, voy a centrarme ya en lo que es la historia militar en la península ibérica. Y digo en la península ibérica porque no siempre ha sido España. España es un estado de los más antiguos de Europa, pero en comparación con toda la historia que tiene la península ibérica, es una nación joven en ese aspecto. No menciono ni siquiera las otras europeas, que son más jóvenes todavía. La conferencia la voy a dividir en varios bloques, que están centrados en cada una de las etapas históricas, destacando un poco la forma de equiparse el guerrero, la forma de combatir en cuanto a las tácticas y una pequeña reseña de las principales batallas que ocurrieron en su momento. También hay que tener en cuenta que en este primer bloque que voy a tratar, que son los pueblos prerromanos, hoy en día estamos muy acostumbrados a que la información que manejamos es muy concreta, es muy específica. Uno se pone a estudiar una batalla y sabe qué regimiento marchó por tal lado, qué regimiento marchó por tal otro, quién comandaba la tropa, porque todo eso está documentado. En la época romana y en la época prerromana, no digamos, la escritura era un don, era una cosa muy cuidada para los más eruditos. No había ese acceso a la información que tenemos hoy en día. Y por tanto, muchas veces, cuando uno estudia estas épocas pasadas, las fuentes chocan incluso entre sí. Por lo tanto, voy a establecer una serie de generalidades en lo que está más aceptado a lo largo de todos los estudiosos de la historia. Lo primero que tenemos en los yacimientos de Atapuerca, cuando uno los estudia se da cuenta de que, al parecer, el choque entre culturas, tribus, razas e individuos es tan antiguo como la propia existencia del ser humano. Por desgracia, desde que el primer ser humano se encontró con otro, pensó dos cosas. Una, si podía ser interesante pactar o negociar con él, y dos, cómo abrirle la cabeza. Y cuando uno ve esos estudios de Atapuerca, se da cuenta de que empiezan a aparecer los primeros utensilios romos que están enfocados a causar herida en el adversario. Sin embargo, esos son pequeñas tribus. Cuando ya se empiezan a establecer culturas más grandes, como la cultura tartésica en toda la zona sur y levantina de la península ibérica, ya se empiezan a crear sociedades. Esas sociedades creadas a través de la agricultura obliga a tener una región estable donde cultivar. La ganadería puede ser, o los cazadores puede ser una cosa que se pueda mover más de un sitio a otro. La agricultura no, la agricultura obliga a tener una zona fija. Eso obliga a edificar, eso crea objetivos para posibles enemigos y eso obliga a crear ejércitos. Por eso el estudio militar español lo basaremos en sus orígenes, en toda esta cultura tartésica y en toda esa región de climas cálidos, como es toda la zona de Andalucía y del Levante. Esta cultura tartésica, en su momento, estamos hablando del siglo IX a.C. hasta el siglo VI a.C. aproximadamente. Estableció contacto con culturas mediterráneas como puedan ser los fenicios. Los fenicios establecieron colonias a lo largo de toda la costa levantina española y establecieron también el comercio con las tribus de la región.
Por supuesto, ese comercio a veces fue benigno y a veces hubo desencuentros y hubo combates. Sin embargo, la cultura tartésica era una cultura más bien defensiva. No tenía intención de expansión al Mediterráneo, sino que lo que quería era conservar sus dominios. Por tanto, el desarrollo es más o menos escaso. Utilizaban también oro, cobre y otros materiales que no eran tan duros como luego cuando ya se desarrolla hierro y bronce. Cuando ya los fenicios empiezan a establecer una serie de colonias, hay una parte de la cultura fenicia que va al norte de África y crea la ciudad de Cartago. La ciudad de Cartago creará luego el imperio de cartaginés, que ese sí tuvo una gran expansión dentro de la península ibérica. Se expandió a toda la zona del Levante, tuvo una gran riqueza económica y sí tuvo intención de establecer, más allá de colonias y de simple comercio, quiso establecer ya un imperio. Eso le llevó a luchar contra los pueblos de la región. ¿Qué pasó? Que la cultura cartaginesa, como tenía gran riqueza y había desarrollado ya mayor conocimiento, ya a su vez desarrolló mayores ejércitos. Desarrolló lo que se llama el orden cerrado, que luego utilizarían también los griegos en las falanges. Las unidades cartaginesas principalmente se basaban en soldados que iban equipados con una serie de armaduras que protegían la parte pectoral y una serie de escudos y sobre todo sarisas o picas muy largas, y lo que buscaban era, en un frente unido, romper las unidades que se encontraran del adversario enfrente. Por su parte, todo lo que había en la península luchaba en un orden más abierto. Eran masas de guerreros que cargaban contra el enemigo y se enfrentaban en cuerpo a cuerpo. Cuando se carga en un orden abierto contra un muro de escudos, es como hoy en día cuando vemos que los manifestantes cargan contra una unidad de policía que está cerrada en escudos, en el orden cerrado. Normalmente no son capaces de romperla. Entonces los cartagineses derrotaron todo lo que había en toda la zona levantina y establecieron ese imperio cartaginés que se expandiría, fundaron Cartago Nova, que hoy en día es Cartagena, y establecieron más bases de comercio. En esa época, en la época de esplendor de Cartago, hubo otro pueblo mediterráneo que estaba desarrollándose, sobre todo en la zona de la península itálica, que es Roma. Es importante marcar también un pequeño detalle en estas épocas, y también en la Edad Media. Estamos muy acostumbrados hoy en día a que las campañas militares y las cosas que ocurren son muy rápidas. En 10 años cambia un país. En la época antigua no es así. En la época antigua las campañas duran décadas. Desde que un ejército parte de un punto y va a atacar a otro, pasa muchísimo tiempo. Hay que tener en cuenta que se va a pie. Y además hay que abastecer a grandes contingentes de gente en países que no son los propios. La logística que lleva todo eso, que hoy en día no nos lo planteamos porque estamos muy acostumbrados a la inmediatez de aviones, de trenes y demás, hay que planteársela en la época. Simplemente las mismas carreteras no existían. Todas las rutas que hoy conocemos, en la península ibérica, por ejemplo, que estamos acostumbrados a una red de carreteras que tenemos muy amplia, en la época romana había dos vías principales. La vía de la Plata, que era hoy la bajada desde toda la zona de Badajoz hacia lo que es Sevilla y demás, y luego una carretera por Levante. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas cuando uno estudia el por qué suceden cosas en otras épocas, que desde nuestra perspectiva de hoy en día decimos, qué tontería, ¿cómo pudieron cometer ese error? Claro, porque no tenían los medios que tenemos nosotros. ¿Qué pasó con Roma? Roma empieza a expandirse. Primero se expande a toda la península itálica. Estamos hablando de la República Romana, no del Imperio Romano. Roma, antes de ser un imperio, fue una república. Primero fue una monarquía, luego fue una república y luego ya fue el imperio. En la época de la república, los romanos ya habían ocupado todo lo que es la península itálica y estaban expandiéndose a nuevas zonas, entre las cuales estaba la península ibérica. Trataron alianzas con una serie de ciudades que había en la propia península, una de las cuales era la ciudad de Sagunto, en la Comunidad Valenciana. Y en esas alianzas, la propia ciudad de Sagunto hacía las veces de frontera con Cartago. Hubo un momento en que Cartago decidió que quería expandirse al norte y declaró la guerra a Sagunto. Sagunto llamó a Roma para que la defendieran y aunque fue conquistada primero por los cartagineses, ello provocó las guerras púnicas, la Segunda Guerra Púnica.
Los romanos mandaron tropas a la península y combatieron contra los cartagineses. He hablado de la forma de combatir de los cartagineses. Un bloque cerrado, con picas, que lo que hace es que el que cargue contra ellas se encuentra con un muro de lanzas y un muro de escudos. No se puede romper. Los romanos desarrollaron un sistema para romper ese muro de lanzas y escudos. Es el llamado pilum. El pilum era una jabalina, una lanza arrojadiza, que tenía una punta metálica muy alargada. Y lo que hacía el soldado romano era que primero lanzaba el pilum contra el cartaginés en este caso, o contra el griego, o contra su adversario. Ese pilum se clavaba en el escudo, atravesaba un poco el escudo y como era un hierro débil, se doblaba. El escudo pesaba demasiado y el guerrero de la falange del muro de escudos no era capaz de sostenerlo. Y entonces la formación se rompía. Acto seguido, el soldado romano sacaba una espada corta, se acercaba ya al indefenso soldado enemigo y ya acababa con él. Esto que puede parecer una tontería, tiene además un origen ibérico, en la península ibérica, ya que la espada corta que utilizan los romanos es una copia de la falcata ibérica que utilizaban los pueblos celtíberos en la península. Estamos hablando de que la influencia de unos pueblos en la península cambiaron todo el sistema de combate en la Edad Antigua. Es una cosa que tampoco nos van a dar en los libros de historia ni en los colegios. El gladius romano, la espada corta romana, tiene origen en esa falcata ibérica. Con respecto a los pueblos de la península, hemos hablado de la zona del Levante. En el interior había una serie de ciudades-estado, al estilo griego, pero en cultura ibérica, para entendernos, como eran, por ejemplo, la famosa ciudad de Numancia, la ciudad de Termancia, etc. Una vez los romanos luchan contra los cartagineses y vencen a los cartagineses, deciden que van a expandirse por el resto de la península. Y eso les lleva a combatir a los pueblos iberos, a los pueblos de la península. Se enfrentan en la península ibérica a varios líderes, como es Viriato en la zona de Lusitania, que es muy famoso por el tema de guerrillas que organizó, y se enfrentan a culturas, a ciudades que son auténticas urbes, que no tienen nada que envidiar de una ciudad romana, pero, insisto, en tema artístico o en tema cultural, adaptado a la península ibérica, como es Numancia. Numancia es el ejemplo de resistencia más famoso de la historia de España, bueno, de la península ibérica. Fue una ciudad, que era una ciudad-estado, que en principio tenía incluso tratos con Roma. De hecho, envió mercenarios a luchar contra los enemigos de Roma. Y cuando ya los romanos comienzan a expandirse hacia esa zona y empiezan a enfrentarse a los numantinos, primero establecen una serie de fuertes cerca de Numancia que los propios numantinos consideran que están invadiendo su territorio y conquistan y rechazan. Los romanos enviaron varios ejércitos que fueron derrotados por los propios numantinos en campo abierto. Esto también choca un poco con lo que se nos ha vendido, de que en España lo único que había eran pequeñas bandas de guerrilleros como el propio Viriato y demás. No es verdad, eran auténticos estados, como pudiera ser cualquier otro estado mediterráneo, con ejércitos muy grandes, y las batallas que se tienen contra Roma son batallas campales. Hay una serie de cónsules que va enviando Roma a medida que uno va siendo derrotado. Envían otro, con otro ejército, vuelve a ser derrotado, estamos hablando ya de Metelo, Lúculo, etc. Y al final la situación llega a ser tan humillante que Roma tiene que enviar a su gran héroe de la época, que es Escipión el Africano. Escipión el Africano era un general que había vencido a muchos de los enemigos romanos, era el gran general de la época, y estaba tan preocupado de la calidad de la tropa numantina que él mismo, de su propio dinero, pagó una parte importante del ejército para enfrentarse a los numantinos. Como se dio cuenta de que no iba a ser capaz de vencerles en campo abierto, decidió sitiar la ciudad. Esto hoy en día parece una cosa relativamente simple, se establece un bloqueo y ya está. En esa época no, porque estamos hablando de que si los numantinos te ven acercarte, automáticamente van a salir, te van a emboscar y te van a derrotar. Entonces se empezó a establecer la guerra de asedio a varios kilómetros de distancia. Se estableció primero una línea a varios kilómetros de distancia, más allá del alcance de las tropas numantinas, y acto seguido esa primera barrera exterior
se fue acercando poco a poco a la ciudad. La ingeniería romana llegó a tal punto que cuenta la leyenda que llegaron a desviar el río para evitar que los numantinos pudieran abastecerse de agua. Los numantinos intentaron pedir ayuda a otras ciudades-estado de la zona, pero los romanos previamente habían asesinado a la nobleza de esas mismas ciudades, con lo cual no hubo quien enviara ayuda a Numancia. Y poco a poco fueron estrechando el cerco, incluyendo el participar con elefantes y demás, que no tuvieron mucho éxito contra las culturas hispanas. Y finalmente la ciudad fue cercada hasta el punto de que los propios numantinos, cuenta la leyenda, vuelvo a decir, prefirieron morir o suicidarse antes que rendirse al invasor. De ahí que esta ciudad, que está cerca de la actual ciudad de Soria, en la Muela de Garray, sea un ejemplo de resistencia a nivel internacional. Que, vuelvo a decir, muchas veces saben más los extranjeros sobre ella que nosotros mismos. Con respecto también a más campañas que ocurrieron en Roma, estamos hablando de que Roma era una república. Roma era una república con un senado que gobernaba y una serie de cónsules muy poderosos que acabaron generando lo que se llamó los triunviratos. Se pusieron tres figuras muy importantes, una de las cuales un primer triunvirato era Julio César y luego su enemigo Pompeyo, que se enfrentaron en la península ibérica. Hubo una guerra civil romana y, sobre todo en la zona de Cataluña, estamos hablando del 50 a.C. aproximadamente, hubo una serie de batallas en las cuales Julio César derrotó a las tropas de Pompeyo. Y a raíz de ahí se trajo estabilidad a la región y se pasó a ocupar el resto de la península ibérica. La resistencia de la península ibérica fue tan fuerte, incluyendo las guerras cántabras, incluyendo lo que he contado de Numancia, que una de las legiones romanas, la séptima, acabó acampando permanentemente en el noroeste de la península ibérica para tener la región controlada. Esa legión acampó en lo que actualmente hoy es la ciudad de León. Y de hecho el nombre de León proviene de una degradación de la palabra legio, de la palabra legión en romano. El origen de León y el trazado original de la ciudad es un campamento romano con sus vías principales, Ordo y Decumano, que se llamaban, y de un establecimiento fijo de esa legión que se acabó convirtiendo en ciudad. Para que nos demos cuenta de hasta qué punto, vuelvo a decir, todo el aspecto militar acaba influyendo en lo que es la propia existencia de las ciudades hoy en día. Hay un punto en el cual, a nivel más amplio, el Imperio Romano se divide en dos. Estamos hablando del año 300 aproximadamente, 300 después de Cristo. Se divide en el Imperio Occidental, con capital en Roma, y que incluye la península ibérica, y se divide también en el Imperio Oriental, con capital en Constantinopla. En la parte occidental, que es la nuestra, que seguimos dependiendo de Roma, la sociedad romana evoluciona. Cuando era república, el soldado romano era un ciudadano que estaba obligado a prestar un servicio militar a la república. De hecho, él mismo se pagaba su propio equipamiento. Estos soldados ciudadanos, para entendernos, luchaban no solo por el botín, sino por la existencia de la propia república. Estaban totalmente implicados en el aparato social de Roma. Se hacía una serie de levas anuales, los soldados se alistaban en base a su potencial económico, porque eran los que se compraban el equipo, y en base a eso se les colocaba en una categoría dentro de la formación de las legiones. Los más pobres eran los llamados velites, eran como exploradores que luchaban en órdenes dispersos lanzando jabalinas. Posteriormente a estos velites, que intentaban dispersar al enemigo cuando entraban en batalla, venía el bloque principal de la legión, que eran los astati y los triari, y también formaban la retaguardia los princeps. Según la categoría del ciudadano que podía pagar más equipamiento o menos, era un velites, si era de la clase más baja, un astati, un triari o un princeps. ¿Qué pasó? Que llegó un momento en que la sociedad romana, un poco como nos está pasando a nosotros hoy en día, se acomoda. Y el ciudadano romano decide que ¿por qué va a luchar por la república si puede contratar a un mercenario para que luche por ella?
y es cuando empiezan a venir una serie de pueblos germanos y de influencia germana, entre los cuales se encuentran los visigodos, que empiezan a desplegarse en la península y a hacerse cargo, al servicio de Roma al principio, de la península ibérica. En el año 410 Roma es saqueada y la autoridad romana desaparece y empiezan a crearse los reinos que en el antiguo Imperio Romano, en el caso de España, el reino visigodo. El reino visigodo es la primera vez que hay en toda la península ibérica, para entendernos, una autoridad independiente y que ocupa toda la península. No es un origen de España, pero es el equivalente a lo que sería un pueblo autónomo que ocupa todo lo que hoy es España. Pone su capital en Toledo y tienen un sistema de gobierno que es el llamado primus inter pares. Los principales nobles escogen a uno de ellos para que reine. Cuando este noble fallece, cuando este rey fallece, otra vez se vuelve a reunir el concilio, el consejo en Toledo, y se elige a otro rey. Este sistema, que dura varios siglos, llega un momento en que se ve afectado por la invasión musulmana de la península ibérica. Estamos hablando del año 711. Todo el sistema del Imperio Otomano se expande por todo el Mediterráneo y eso incluye la península ibérica. Buscan una serie de aliados, entre los cuales destaca el conde de Don Julián, que traiciona a la dinastía y a la nobleza de los visigodos. ¿Por qué? Porque él quiere ser el nuevo elegido entre esos primos interpares. El entonces rey, que es el rey Rodrigo, se enfrenta a los musulmanes en la batalla de Guadalete y fallece. Los musulmanes aprovechan que, como ha fallecido el rey y no se reúne el consejo porque tienen que venir los nobles hasta Toledo de todos los puntos de la península, ocupan Toledo. No se produce esa reunión de los nobles y, por lo tanto, no hay un ejército unificado que se enfrente a ellos. Y de ese modo van deshaciéndose de cada uno de los nobles de visigodos de la época. Y por eso la conquista de la península por parte musulmana es relativamente sencilla, porque no tienen un enemigo cerrado que se les enfrente. El soldado visigodo ya ha evolucionado un poco con respecto al romano en cuanto al equipamiento. La táctica no es tan sofisticada como la romana, no es ese orden cerrado del que hablábamos antes, sino que ya desarrollan un orden más abierto y se equipan con armaduras llamadas cotas de malla, escudos y espadas. La cota de malla básicamente es cubrir todo el cuerpo del guerrero con una serie de anillas. Imaginémonos anillas de llavero que nos cubre todo el cuerpo. Eso está hecho para que, si se ataca al guerrero con una espada cortante, golpee contra esas anillas y no las atraviese, y por lo tanto no afecte al guerrero. Este sistema, la llamada cota de mallas, sería la utilizada a lo largo de toda la Edad Media. Sería un avance tecnológico muy importante. El problema de la cota de mallas, que de ahí viene la siguiente evolución en armamento, es que, claro, no puedo golpearte con la espada. ¿Qué es lo que hago? Se desarrollan armas punzantes a distancia, los arcos. La espada no es capaz de atravesar las anillas, pero la flecha es muy punzante y muy fina y clava a lo largo de esas anillas. Y de ahí el desarrollo del arco en toda la época medieval. Con respecto a la Reconquista, también estamos acostumbrados a que se dé en los libros de historia, si es que se da, como una cosa continuada, como si desde que en Covadonga se derrota al primer contingente musulmán, hubiéramos estado guerreando de forma continuada contra los musulmanes hasta la toma de Granada. No es así. Hay grandes periodos de paz entre unas campañas y otras. Hay varios reinos cristianos, hay reinos musulmanes y, de hecho, los reinos cristianos y los musulmanes incluso pactan a veces entre ellos. De ahí que España sea ese cruce de culturas y de civilización y sanguínea que es hoy en día. Durante todos esos siglos conviven esas culturas, esas entidades políticas y poco a poco es verdad que los reinos cristianos van expandiéndose hacia el sur. La batalla de Covadonga, que es el origen de la Reconquista, otra de las más famosas que
que hay, gran parte de ella es mitología. Una parte cuenta que efectivamente fue un ejército muy grande el que fue hasta allí y fue derrotado, pero la parte más estudiada del asunto es que el noble de la zona, que era don Pelayo, que era de la corte de los visigodos, simplemente cuando fue la primera expedición de castigo tras derrotar a los visigodos, pactó con ellos, se establecieron una serie de fronteras y los musulmanes establecieron tributo que tenían que pagar los pocos nobles que quedaban en la zona que no eran musulmanes. Hay un momento en que don Pelayo decide que va a dejar de pagar, que no está dispuesto a aceptar esa sojuzgación, y se envía una expedición de castigo. No sé si ustedes han estado en Covadonga, pero bueno, cuando uno va allí y se da cuenta de lo inaccesible del terreno, si ya hoy en día, con todos los medios tecnológicos que tenemos para llegar allí, es muy complicado, hay que imaginarse en esta época, en la Baja Edad Media, en la cual el abastecimiento va por carretas de ruedas. Estamos hablando de toda la cultura islámica y de toda la cultura musulmana que está acostumbrada a climas cálidos, cuando el clima de toda la zona de Asturiana es hostil, es frío, es lluvioso. Eso que genera que el contingente que envían allí a castigar a don Pelayo poco a poco va perdiendo fuerza, va perdiendo efectividad, va perdiendo tropa, y ya cuando llega un momento en que suben a los pasos que dan a Covadonga es cuando se produce la emboscada y ya se derrota a ese primer contingente. Ese es el origen de la Reconquista, que vuelvo hasta la toma de Granada. Desde que se produce esta primera batalla de Covadonga, estamos hablando del siglo VIII aproximadamente. Las siguientes batallas que tenemos son en el siglo IX. Son la batalla de Clavijo en 844, que todavía estamos hablando del Reino de Asturias. Esto es importante porque también en España hay gran controversia, sobre todo en el aspecto político, de quién es reino, quién no es reino, cuáles son los orígenes, hasta dónde llegaron, hasta dónde no llegaron. Bueno, pues en este caso concreto, quien se enfrenta a estos primeros musulmanes invasores en la batalla de Clavijo es Ramiro I de Asturias, que hoy en día es principado, en su momento fue reino. Ya posteriormente, pocos años después, en Catalañazor, estamos hablando de que ya aparecen entidades que ya nos suenan también mucho más, como es reinos de León, de Castilla y de Navarra. Estamos hablando ya del año 1002. La figura más famosa de toda la Reconquista probablemente sea la figura del Cid. El Cid en realidad era un noble menor que servía en la corte de Alfonso VI de Castilla y León ya estaban unificadas, y que en base a sus gestas y a su heroísmo está contado con ciertas licencias en el Cantar de Mio Cid, el famoso poema, pero bueno, consigue introducirse en la corte y consigue llegar incluso al puesto de alférez real. Luego ya sufre, al principio está a las órdenes del infante don Sancho, que es el heredero de la corona. Cuando el rey Fernando muere, los hijos empiezan a luchar entre sí y el Cid es partidario de don Sancho. En la película eso no lo cuentan así, pero bueno. Llega un momento en que efectivamente don Sancho muere en Zamora durante el asedio y se considera que el rey Alfonso el que va a ser el rey Alfonso puede haber estado implicado en asesinar a su hermano para hacerse con el reino. Y entonces el Cid, para jurarle fidelidad, como era un caballero de gran reputación, el rey Alfonso le exige que jure fidelidad, y el Cid le dice que para ello tiene que jurar sobre las Sagradas Escrituras que no ha estado implicado en la muerte de su hermano. Son las llamadas juras de Santa Gadea. El rey Alfonso lo firma, pero como considera que ha sido ofendido, destierra al Cid. Tenemos que tener en cuenta que el Cid sería el equivalente a un alto militar de la época. En la Edad Media, los militares y los nobles están unidos. Los grandes generales son nobles. De hecho, es todo el origen del feudalismo. El origen del feudalismo, para crear un cuerpo de caballería pesada, es que hay una serie de clases más bajas,
que son campesinos, siervos de la gleba y demás, que pagan por poder explotar tierras a los señores. Los señores, a su vez, tienen esas tierras gracias a que se las ha dado el rey. Y el rey tiene ejércitos porque esos señores, a los que ha dado tierras, le proporcionan esas tropas. Cuando ya nos encontramos un poco más adelante en la que quizás sea la batalla más importante de la península ibérica y en gran parte de la cultura occidental, que son las Navas de Tolosa, tenemos 3 tipos de elementos que participan en las campañas. Uno es el ejército de los reyes, que es caballería, son caballeros con armaduras muy pesadas que cargan contra el enemigo. Estos son el típico caballero medieval que estamos acostumbrados a ver. Otros son tropas de infantería que son muy inexpertas y son ciudadanía, son siervos a los cuales se les da un arma y se les dice ve a combatir, que son las llamadas milicias concejiles. Y luego tenemos las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas, la Iglesia Católica ha tenido mucho poder en España y mucha importancia a lo largo de los siglos. Las órdenes religiosas se crean para proteger a los peregrinos que van a Tierra Santa cuando se organizan las cruzadas. Y son guerreros, mitad monjes. Están muy especializados, son muy bravos, tienen mucha fe y entonces son tropas de élite dentro de la época. Cuando se produce la batalla de las Navas de Tolosa, estamos hablando de una nueva invasión musulmana. El rey Al-Nasir ha venido de todo el sur de España, está dirigiéndose al norte, y Alfonso VI, que en su momento fue derrotado en la batalla de Alarcos y quiere restaurar un poco su honor, crea una coalición para enfrentarse a ellos. Esa coalición incluye... Octavo, sí. He dicho esto, perdón. Como estaba con el Cid, muchas gracias. Alfonso VIII, efectivamente. Estamos hablando de que crea una coalición que incluye, en el caso peninsular, el Reino de Castilla, el Reino de Aragón y posteriormente el Reino de Navarra. El Reino de León no participa en la campaña. Al principio viene Jiménez de la Rada, el obispo, consigue que se declare rango de cruzada para la batalla de las Navas de Tolosa. Y entonces vienen muchos caballeros ultramontanos, que se llaman, vienen muchos caballeros de Europa. Estos caballeros... Franceses, sobre todo. Estos caballeros están acostumbrados a hacer la guerra en Tierra Santa y a saquear las regiones. ¿Qué ocurre? Que aquí estamos hablando de que Alfonso VIII no está buscando una simple conquista, está buscando una ocupación del territorio. Entonces, toda esa filosofía del saqueo no está bien vista en la península. Eso genera una serie de choques con los ultramontanos que acaban yéndose la mayor parte de ellos antes de que se produzca la batalla. Cuando ya se acerca lo que es a los pasos de toda la zona de Jaén, el ejército de Al-Nasir ha tomado posiciones y esos pasos están ocupados. Alfonso VIII se ve en la necesidad de o meterse en una serie de desfiladeros que le provocarían una derrota segura, o bien intentar atraer a Al-Nasir a más allá del paso. Sin embargo, hay una figura de un pastor que cuenta la leyenda, que era San Isidro, según la leyenda, que informa a las tropas cristianas de un paso que les lleva a la retaguardia de la mesa del rey, que es donde están acampados las tropas de Al-Nasir. Efectivamente, descubren ese paso, cruzan el paso y ya se establece una batalla en unas condiciones más acordes, más aceptables, que culmina con la victoria cristiana. Esta batalla comienza, con respecto a lo que digo sobre las tácticas, la táctica ya medieval, como he dicho, había tres tipos de tropas. El caballero, el elemento fundamental de la Edad Media, el caballero equipado con armadura pesada, busca el choque contra el enemigo, busca una carga decisiva, romper la línea enemiga y perseguirla. Sin embargo, el musulmán, como tiene caballos más ligeros, lo que busca es
cansar el caballo de este jinete cristiano, y que cuando ya el caballo del jinete cristiano no puede moverse porque está agotado, entonces es cuando viene la infantería musulmana y le ataca. Para esta batalla de las Navas de Tolosa, ¿qué es lo que hacen? Envían a don Diego López de Haro, le envían primero un primer contingente que choca contra las primeras defensas musulmanas, que están formadas por tropas de más bien baja calidad. Esa primera defensa musulmana sale corriendo, siguen avanzando, pero se encuentran con la segunda línea musulmana, que ya es más fuerte. Y ahí, al contrario, es cuando son los cristianos los que son rechazados. Viendo que la batalla está a punto de perderse, los tres reyes hacen el juramento, victoria o muerte, juntan a todos sus caballeros en una sola carga y deciden que, independientemente de lo que pase, van a cargar, y si es necesario que mueran allí, morirán allí, pero la batalla acabará ahí para bien o para mal. Este punto que estoy hablando también hay que tener en cuenta la importancia del momento. Estamos hablando de los tres reyes cristianos, 3 de 4 en la península ibérica. Si llega a haber una derrota en ese momento, toda la península ibérica habría quedado prácticamente sin autoridad de ningún tipo. El modelo de civilización que tenemos habría desaparecido y ahora mismo seríamos cultura islámica. También cuenta la leyenda, pero no está demostrado, que como esta batalla tuvo rango de cruzada, insisto, cuenta la leyenda, a los españoles en Cuaresma se nos permite comer carne por una bula papal sacada al respecto. Pero eso, insisto, que no está contrastado, es leyenda. Bueno, una vez esta cruzada a la española tiene éxito y se derrota un último inciso sobre esto. Lo que digo de cómo influye en la heráldica. Cuando se produce la carga, la guardia de Al-Nasir eran soldados negros muy fuertes que estaban encadenados para que no pudieran huir. Y las tropas del rey de Navarra son las que rompen esa defensa de la guardia de Al-Nasir. Antiguamente el escudo de Navarra no era el actual, era un águila negra sobre fondo rojo. Y precisamente después de la batalla de las Navas de Tolosa, como rompen esa línea defensiva musulmana, se le concede al rey de Navarra el uso de cadenas. Si luego me dice usted al contrario, caballero, sin ningún problema. En España, de hecho, tenemos en el escudo de España, tenemos las cadenas y en el centro la joya verde, que es la joya de Al-Nasir. Con respecto ya al resto de la evolución de la Edad Media, esta batalla marca el punto de inflexión a nivel cultural de toda la península ibérica. A partir de ahí ya se desarrollan otras tecnologías, empieza a utilizarse la pólvora, con lo cual todo el sistema de asedios y tomas de castillos cambia, se empiezan a utilizar ya las ballestas, se sustituye el arco, y el caballero poco a poco, aunque sigue siendo el elemento fundamental, sobre todo porque socialmente hablando es una figura de nobleza, poco a poco empieza a caer en desuso y empieza a ser sustituido por soldados de a pie, que son más baratos de equipar y de armar. Y el resto de campañas de la península ibérica ya de Reconquista suelen ser asedios a las ciudades que están ocupadas todavía por los musulmanes. Tal es el caso de Córdoba, Granada, etc. En 1492, como sabemos, cae la ciudad de Granada y con ello se da por concluida la Reconquista. Esta toma de Granada se produce por los reyes católicos, que son, digamos, los padres de lo que hoy en día es España. Los padres de lo que hoy en día es España de forma simbólica, porque Isabel es reina de Castilla y Fernando es rey de Aragón, y aunque es verdad que, como dice el lema, tanto monta, monta tanto, las instituciones de cada reino permanecen independientes. De hecho, Cristóbal Colón descubre América no para Fernando de Aragón, sino para Isabel de Castilla, que es quien financia la expedición. Las campañas de Nápoles son en nombre del Reino de Aragón, no en nombre del Reino de Castilla. Aunque se está produciendo una primera unión en cuanto a que esas figuras son matrimonio y por lo tanto ya influyen en las decisiones el uno del otro, pero los reinos siguen siendo instituciones independientes. Que eso es una cosa también importante que muchas veces se confunde.
Tras la toma de Granada por parte de los Reyes Católicos, coincide además con el descubrimiento de América y hay que conquistar esa nueva tierra que hemos descubierto, que es totalmente desconocida y que dará lugar a lo que es el imperio más grande de la historia de la humanidad, en lo que es población y extensión, que es el Imperio Español. Cuando uno estudia también las campañas de Hernán Cortés, ahora que está tan de moda por todo lo que nos hemos encontrado recientemente, tenemos que estudiar también un poco los pueblos precolombinos. El Imperio Azteca no se crea repartiendo flores y piruletas, perdón por la expresión. El Imperio Azteca es un imperio que tiene sojuzgados a otra serie de naciones y de pueblos a su alrededor. Y por eso Hernán Cortés, con apenas 500 hombres, es capaz de derrotarlo. Porque lo que hace es que va derrotando uno a varios de esos pequeños pueblos, el más grande de los cuales eran los tlaxcaltecas, y con ellos consigue un ejército de decenas de miles de hombres. Gracias a esa unión entre esos pueblos indígenas que se alían a Cortés y la tecnología de Cortés, y un factor importante, las enfermedades que llevamos, que ellos no tenían ni tenían anticuerpos, eso provoca una serie de epidemias, diezma muchas veces a los ejércitos y a la población enemiga, y de ese modo se consiguen tomar las ciudades. A todo ello se une los ejemplos de valor que hemos conocido. Cortés, cuando se vio en la necesidad de que sus hombres estaban desanimados y querían abandonar el país, lo que hizo fue quemar las naves, quemar sus propios barcos para que no hubiera posibilidad de evacuar. También hay estudios que dicen que los barcos estaban viejos, pero el hecho en sí, como gesto de valor, ahí queda. También, por ejemplo, en la batalla de Otumba, apenas 500 españoles sobrevivientes de la Noche Triste vencen, cuentan crónicas que 200.000 guerreros, cuenta Bernal Díaz, pero bueno, como mínimo decenas de miles de guerreros aztecas. ¿Cómo es posible que 500 personas venzan a decenas de miles de enemigos? Vuelvo a lo de antes, hay que ver cómo se combate. El azteca no combate matando al enemigo. El azteca culturalmente combate golpeando simbólicamente al enemigo y ese enemigo se rinde. El español no, el español viene de la Reconquista. Hay que ponerse en el caso de un soldado español que viene de luchar contra los musulmanes, ha cruzado el Océano Atlántico en un barco que hoy en día consideraríamos un bote de remos, ha sobrevivido a todas las epidemias, enfermedades, hambre y pobreza que ha visto en Cuba, se ha adentrado en un territorio hostil y ajeno y de repente se encuentra con una persona que viene con un palo y le golpea suavemente esperando que se rinda. Y claro, pues el español no lo atraviesa con la espada y ya está. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso unido a que Cortés en persona dirige una carga contra el general azteca y lo mata, hace que todo el ejército azteca salga en estampida. Ese factor moral, además del tecnológico, es el que hace que la supremacía española se imponga sobre los colectivos indígenas. Eso y la fe. Decía un lema que era mejor tener un sacerdote que un ejército completo. La labor de los misioneros en toda América fue fundamental para ahorrar el despliegue de gran cantidad de tropas a la hora de ocupar, conquistar y convertir esa región. Con respecto a lo que pasa en Europa, estamos ya en la época en que se desarrolla la unidad más emblemática quizá de la historia española, que son los tercios. Los tercios, al contrario, igual que digo que muchas veces queda muy denostada la figura militar española, en el caso de los tercios ha pasado al contrario, los hemos puesto muy románticos con ellos. Los tercios son mercenarios, no están al servicio del rey. Los tercios son una unidad que sirve a un mando, que es un capitán, que es el que los dirige. Y si esa unidad cobra, lucha. Y si no cobra y le paga el enemigo, lucha contra el enemigo. O sea, lucha por el enemigo. De hecho, por eso, en las campañas de Italia hay un momento en que estamos luchando en la península itálica y hay un momento que no va a haber dinero para pagar a los tercios. Y se ordena saquear la ciudad de Roma, la Roma católica, para que de ese modo los tercios cobren su soldado y sigan al servicio de la corona. Con respecto a la táctica, los tercios siguen un poco la filosofía de
ese muro que habíamos hablado de la época cartaginesa y griega, un muro de lanzas firme, que no es atravesable por ningún enemigo. Solo que para evitar que nadie se acerque a corta distancia, tienen en los costados una serie de unidades que se llaman mangas de arcabuceros, que disparan a distancia y de ese modo impiden que nadie se pueda acercar con una espada corta a romper la formación del tercio. Este sistema asienta el Imperio Español durante siglos, unido a lo que se llama el Camino Español. Tenemos que tener en cuenta que en esta época el Imperio Español incluye, aparte de la península ibérica, por supuesto, incluye Italia, incluye territorios en la zona de Holanda, toda la zona de Países Bajos, algunos fragmentos de principados alemanes, etc. Y claro, llevar tropas hasta allí es muy complicado. Entonces se crea lo que se llama el Camino Español. Se envía una serie de emisarios y delegados que lo que hacen es que desde Italia van marcando casas de postas y van contratando puntos de servicio para que los contingentes de tropas puedan subir hasta allí. Todo esto lo que genera es una movilidad de tropas que permite la campaña de Holanda y el llamado Milagro de Empel. Nos encontramos en Holanda, en un río, en el cual hay un tercio, que es el tercio de Zamora, que se encuentra asediado en una isla, y está asediado por la flota holandesa. La flota holandesa está bombardeándolo y está esperando los últimos momentos ya simplemente para exterminar ese tercio. Y los soldados españoles, muy católicos, mientras están cavando trincheras, están orando y encuentran un retablo de la Virgen de la Concepción. ¿Qué ocurre? Que oran, recorren con ese retablo todas las trincheras, le rezan y demás, y se preparan para morir a lo largo del día siguiente. Y cuenta el milagro que durante esa noche el río se congela. La flota holandesa queda atrapada y el tercio de Zamora, al ver que el hielo ha quedado congelado, cruza andando y toma los barcos holandeses y los destruye. De ahí el nombre del Milagro de Empel. Y el almirante Holac, el mando holandés, al ser derrotado, dijo que era imposible vencer a los españoles porque tal milagro significaba que Dios era español. Por eso hoy en día celebramos esa fiesta y es la patrona de infantería. Joder, perdón. Permiso. Por eso es la patrona de infantería y celebramos esa fiesta. Bueno, acto seguido. ¿Sí? Hoy en día existe una capilla en Empel. Correcto. Donde van a visitarla muchísimos españoles, entre otros he ido yo. Sí, esa es lugar de peregrinaje. Y es curioso porque España no la ha protegido, nunca. La cuidan y la protegen los holandeses. Hoy en día. Es curioso y es lo que he dicho al principio de la conferencia. Es triste. Es triste. Aquí en España, por ejemplo, tenemos, en base a lo que me ha comentado, en Cuacos de Yuste hay un cementerio de soldados alemanes que murieron en España durante la Segunda Guerra Mundial y está cuidado por el gobierno alemán. Y todos los años viene una delegación militar alemana a rendir honores a esos soldados y a limpiar y cuidar el cementerio. Dígame, caballero. Y a que está incluso mejor cuidado que los nuestros. Pues efectivamente. Para que veamos hasta qué punto otros países cuidan esa simbología de lo que hablábamos antes que no cuidamos nosotros mismos. Pero bueno, para eso hacemos esta clase de cosas, para difundirlo y evitar que esas cosas se produzcan, intentar luchar contra ello. Bueno, estamos acabando ya la época de los tercios. Y los reyes, evidentemente, se dan cuenta de que no puede ser que los ejércitos dependan de que les estés pagando una soldada o no y de que el capitán de turno esté a favor de ti o no. ¿Eso qué genera? Que se produzca una reestructuración militar, se disuelva el sistema de tercios y tras la batalla de Almansa se cree
tras la Guerra de Sucesión Española, se crean ejércitos permanentes al servicio de la corona. Es lo que hoy en día ya conocemos como los ejércitos regulares. Antes los tercios tenían los nombres de sus capitanes y ahora estos nuevos regimientos toman el nombre de la ciudad o la provincia donde son reclutados. Todo este sistema es el origen de las Fuerzas Armadas actuales. Se crean, insisto, en vez de tercios ya, regimientos como los que son de hoy en día, formados por una serie de compañías y de batallones, cada uno de los cuales está al mando de un coronel, que lleva una bandera detrás suyo, que es la bandera coronela, que marca dónde está el coronel del regimiento. Los regimientos cuentan con otras banderas, que son las banderas batallonas, que son similares a la coronela pero no tan elaboradas, para marcar dónde están los otros batallones. Se establece el orden cerrado, pero con fusilería. Y para cuando llega el cuerpo a cuerpo, las picas son sustituidas por bayonetas. Se añade la bayoneta a la punta del fusil y de ese modo se consigue una gran distancia para luchar contra el adversario. Todo este sistema y las tácticas que se utilizan de orden cerrado y de líneas de fusilería funcionan a lo largo de todo el siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, hasta que la potencia de fuego y la aparición de nuevas armas ya obliga a la utilización del orden abierto. En orden cerrado, las unidades, los ejércitos pactan dónde va a ser la batalla, porque si no es imposible desplegar a 50.000 hombres en entornos donde tienes que mantener formaciones muy grandes. Entonces se pacta entre caballeros donde va a tener lugar el enfrentamiento. Como he dicho, el desarrollo posterior de armas de repetición que hacen que el orden cerrado ya no tenga sentido porque provocas auténticas masacres, auténticas barbaridades, poco a poco lo sustituye por orden abierto. Sin embargo, todo este sistema de regimientos y de batallones se mantiene. La uniformidad va cambiando. En el siglo XVIII lo tenemos ahí expuesto. Son muy coloridos los uniformes, llaman mucho la atención porque está hecho que la idea es que el soldado transmita vistosidad. Hay auténticos tratados sobre lo que un uniforme debe transmitir, por el número de botones, por la colocación de la guerrera, por el tipo de prenda de cabeza que lleva. Cada uno de esos detalles está enfocado a transmitir una idea u otra en el enemigo. Poco a poco a lo largo del siglo XIX, a finales, se da paso a uniformes más prácticos y menos elaborados, como es el rayadillo en la época de Cuba. El rayadillo, que es un uniforme que puede parecer muy ridículo, puede parecer un pijama, es un uniforme muy puntero para la época. Las tropas norteamericanas llevaban uniformes de cuello cerrado, se asaban con el calor. Las tropas británicas igual. El rayadillo es un uniforme que, aunque el cuello es cerrado, pero es fácilmente abrible, porque solo lleva una trabilla, y es una tela muy ligera. Está hecho para luchar en climas tropicales y abiertos. Y es puntero para la época. A partir de ahí, los británicos lo copiaron con el llamado drill, que es de color caqui, pero bueno, el tejido se convierte en mucho más leve, y poco a poco se va sustituyendo por la practicidad. Eso a lo largo del siglo XX genera efectivamente la aparición del color caqui, que ya nos permite empezar a camuflarnos un poco en el entorno, hasta el punto de los camuflajes actuales. Las Fuerzas Armadas de hoy en día, porque voy a ir agilizando ya el tema, que si no se me va el tiempo, las Fuerzas Armadas de hoy en día utilizan ese sistema de camuflaje y ese sistema práctico y operativo, que si nos fijamos últimamente ha pasado de unos años a esta parte del verde al color desértico, porque últimamente las campañas se están desarrollando en entornos desérticos. Al principio, cuando la época franquista, el ejército español, por ejemplo, estaba pensado solo para la defensa nacional. La defensa nacional, el clima español tiene grandes masas boscosas o montañosas. Hoy en día eso ha cambiado y hemos pasado a una serie de camuflajes, el último de los cuales es llamado digital, porque está hecho a base de cuadraditos pixelados, como si fuera la pantalla de un ordenador, y es el que se utiliza hoy en día para el despliegue en zonas de cooperación internacional. También estamos acostumbrados muchas veces a ver en la televisión a los cascos azules de la ONU, una cosa que en principio, militarmente hablando, podría parecer ridículo porque el color azul contrasta mucho y el blanco de los vehículos ni cuento.
Está hecho así a posta, evidentemente. ¿Por qué? Porque son tropas de paz. La idea es que se les tiene que ver, igual que un coche de policía lleva sirenas, y se le tiene que ver para que el ladrón huya o deje de delinquir. Las tropas de la ONU se tienen que ver para que cese el conflicto, para que se sepa que está ahí esa fuerza desplegada y se deje de combatir o de producir esas atrocidades en la región. Y bueno, pues a ver, yo tendría para tirarme aquí hablando muchas horas, pero a mí el tiempo que me dijeron es el que es. O sea que si alguno de ustedes tiene alguna duda, quiere hacer algún comentario y demás. Sí, dígame. A ver, la guerra de África. Claro, por eso, porque hay muchas guerras de África. Sí, yo me estoy refiriendo, entendiendo la campaña, que se conoce tradicionalmente como la campaña de África, desde el Barranco del Lobo hasta Anual, Alhucemas. Es el momento que se produce un cambio en la uniformidad. Cuando el Barranco del Lobo y la carga del coronel Cavalcanti también, las tropas españolas visten de rayadillo, pero no del rayadillo azul de Cuba, sino del rayadillo gris de África. El uniforme que tienen ustedes expuesto ahí fuera, si se fijan en las líneas son grises. Ese rayadillo en realidad no es el cubano, sino que es el de África. El cubano era azul. En 1914, con la Primera Guerra Mundial, se cambia del rayadillo a un tejido caqui, pero no el caqui verdoso, sino arenoso, como el de las unidades de regulares. Es un color marrón muy clarito, marrón arena. Dura muy poquito y enseguida se pasa al verde, que es similar, más oscuro, pero bueno, para hacernos a la idea, similar al actual, es verdoso y de cuello cerrado, salvo los oficiales que llevan la guerrera abierta con corbata. No sé si le vale. ¿Alguna otra pregunta o aclaración que...? Sí. A Portugal. Sí. ¿Y qué pasaba con el ejército? Es la época... ¿Cómo se organizaba? Porque, claro, tenían intereses distintos en principio. A ver... Felipe II, una de las cosas malas que hizo fue poner la capital en Madrid, porque tenía que haberla puesto en Lisboa. Es lo que he dicho antes. En esa época hay un ejército real, o sea, de los reyes, que es muy pequeñito. Pero estamos hablando de que la mayor parte de los ejércitos son tercios. Entonces, los ejércitos responden a la corona porque la corona es quien les paga. Y de ahí viene el asunto. O sea, no hubo ningún conflicto en el soldado de a pie, porque el soldado de a pie se movía en esa época por quién le pagaba, y sin embargo los conflictos vinieron por las casas nobiliarias que no aceptaban esa unión y que tenían sus propios contingentes de tropas. Pero lo que es a nivel ejército como concepto, no hubo ningún inconveniente. Era simplemente el mejor postor que les financiara. Quería dar mi opinión porque muchas veces, tú lo has dicho muy bien antes, en la península ibérica había distintos reinos, y eso hasta hace no mucho. Por lo tanto, España nunca estuvo unida a Portugal. Lo que ocurrió es que el reino de Portugal, el reino de Navarra, el reino de Castilla y el reino de Aragón y otros más tenían el mismo rey. Correcto. Pero jamás estuvieron unidos, ni siquiera los reinos que había. Aquí tenemos que decir en la península ibérica, claro, porque además ahora separamos España y Portugal, pero en la Edad Media España era incluida Portugal. Bien, pero no hablemos de España. Yo diría que España como nación no se puede hablar de ella hasta 1812 con la Constitución de Cádiz. Otra cosa, si hablamos, también lo has dicho muy bien, de la época de los visigodos.
Pero a partir de la Reconquista se formaron distintos reinos y esos reinos estuvieron separados hasta las Cortes de Cádiz con la Constitución de Cádiz. Los que estamos en los archivos viendo expedientes sobre todo de procesos de hidalguía, de infanzonía de Navarra, vemos que los reinos tenían órganos de gobierno absolutamente distintos, cortes absolutamente distintas. Es decir, no tenían, solo tenían en común al rey. A ver, bueno, yo en ese sentido tampoco me voy a meter mucho desde el punto de vista que yo estudio el aspecto militar, no el aspecto político. Entonces, es verdad que los reinos conservan a lo largo de los siglos sus propias instituciones, pero conforme la autoridad del monarca va avanzando, muchas de esas instituciones van perdiendo ese poder. Sin embargo, es cierto que sí, que tiene una cierta entidad propia, pero por eso muchas veces no se decía el rey de España, sino las Españas. Se utiliza esa expresión. De hecho, incluso en el ejército, uno de los graves problemas en la guerra donde se tuvo ocasión de Portugal cambiar de rey, no separarse de España, cambiar de rey, y hubo una guerra con Cataluña. Precisamente fue en un momento que se exigía que Cataluña aportase también personas al ejército, porque tenían un privilegio, de manera que no estaban obligados si las guerras eran fuera de ese territorio. Es decir, todo es complejo, pero los que estamos en los archivos vemos que eran reinos absolutamente distintos. Eso sin duda alguna, ¿eh? Sí, pero bueno, en el caso de Cataluña... Ahora, no hablo de los visigodos, claro. Hablo después, en el proceso de Reconquista, ¿eh? Felipe V es el que intentó hacer la unificación. Correcto. Intentó, porque lo consiguió a medias. Bueno, inicia el proceso. Fue el primer intento de unificar instituciones, unificar la administración. Claro, pero es que también, vuelvo a lo de antes, lo estamos valorando todo desde el punto de vista de la sociedad actual, con todos los accesos e información que tenemos hoy en día. ¿De verdad el campesino que estaba en Castilla o el que estaba en Aragón era consciente de a qué entidad pertenecía? ¿O el soldado que servía tal o lo que le decía su mando? No tenían acceso a quien se les obligaba a jurar algo que podía cambiar o no cambiar. Voy a poner un ejemplo un poquito posterior. En la Tercera Guerra Carlista, el soldado que pertenece al Estado español que está destinado en Cuba, por ejemplo, que en principio está al servicio de Isabel II, efectivamente, de repente se encuentra con que, no, ahora hay una república. No, pero en realidad no hay una república, sino que efectivamente ha habido otro golpe y claro, ese soldado, ¿a quién está jurando? Al concepto genérico de la patria. Incluso a raíz de la invasión francesa, pues los de ultramar, como todas las provincias de ultramar, siguieron siendo leales a Fernando VII o a Carlos IV, Claro. que estaban ya presos en Francia, pero ellos no admitieron nunca a Napoleón, a José Napoleón. Hay un elemento fundamental que a lo mejor también puede servir un poco de referencia a lo que usted decía, que es ¿cuándo aparece la bandera actual? Porque antes de la bandera roja y gualda, la bandera de España era el escudo de armas del rey, Era blanca. con los territorios que tuviera, y variaba según si era rey de una cosa o de otra, variaba la bandera. Claro. Carlos III la pone para la Armada. Pero a nivel bandera del país no lo es hasta 1843. Pero claro, Carlos III, por ejemplo, que efectivamente está en el Museo Naval, ¿por qué pone esa bandera? Porque cuando tú estás en los buques de guerra y vas a combatir, la bandera española no había quien la identificara en mitad del combate. Porque igual que la bandera española era esa, la francesa era otra bandera de armas, con las flores de lis, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí viene que Carlos III proponga ese concurso con distintas banderas que se le ofrecen y escoge la actual. Y esa bandera luego se populariza a lo largo de la Guerra de la Independencia entre la gente y ya se convierte en 1843 en la bandera del Estado.
Sí, pero es lo último que voy a decir, de verdad, porque si no voy a ser muy pesado. Pero, por ejemplo, España, como nación, no tuvo escudo hasta 1869, hasta que se emitió la peseta. Todos los anteriores son escudos del rey. Por eso cambian cuando se añade, por ejemplo, cuando viene Carlos III, añade al escudo los linajes que él tenía y que no tenía el rey anterior. Cuando vino el Borbón, añadió, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la bandera, efectivamente, empezó de una manera y se consolidó, creo, ya con Isabel II, como bandera de España, pero el escudo todavía tardó más. Cuando fueron a imprimir la peseta, le preguntaron a la Real Academia de la Historia: oiga, ¿qué escudo ponemos? Que España como nación no lo tiene. Y entonces es el escudo similar, prácticamente igual al que tenemos hoy. Raúl, muchas gracias, súper interesante. Volviendo yo un poco más a las tácticas, has comentado, claro, pasamos de la pica a la bayoneta, del filo al arma de fuego, y la bayoneta, el filo, pensamos que dejó de existir, pensamos que dejó de funcionar, pero ha seguido funcionando hasta mucho más recientemente de lo que pensamos. El último que tenemos documentado de uso de bayoneta es en el 2004, la segunda batalla de Faluya, casa por casa todavía con empleo de bayoneta. Entonces, pensamos que el filo es antiguo, que ya no sirve, y el filo sigue siendo perfectamente útil y sigue desempeñando una función clave. Sí, pero pasa lo mismo con la caballería. La caballería nos creemos que las últimas cargas fueron en el siglo XIX. En la Segunda Guerra Mundial un regimiento italiano cargó contra unidades soviéticas y las rechazó. Y además en las guerras, efectivamente, de Afganistán hubo una carga de caballería. También. Sí, pero bueno, la segunda es posterior a la guerra civil. Sí. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre el siglo XVIII. Has comentado que en ese siglo los uniformes eran muy vistosos, muy coloridos. De alguna manera había como no sé si acuerdo, no sé cómo llamarlo, en los colores, diríamos, por ejemplo, porque es muy típico ver los británicos rojo, los franceses azul, los españoles, blanco, los prusianos verde. Es verdad que luego cada unidad tenía sus propios colores, pero de alguna manera eso también estaba un poco acordado o un poco para identificar, aparte de las banderas, etcétera, en los campos de batalla. No, eso es simplemente que se toman los colores de las heráldicas nacionales. Y de hecho España en ese sentido es muy anárquica. Tenemos un regimiento de caballería que iba de rojo como iban los británicos, por ejemplo. Y además en esa época España tiene todavía regimientos extranjeros. Tenemos regimientos irlandeses, tenemos guardias valonas. Entonces por eso tiene un colorido muy variado, pero no había un pacto de que, o sea, si los franceses utilizan por ejemplo el color azul y los británicos es el color rojo, es por orígenes, no diría tanto heráldicos, sino tradicionales de cada uno de ellos. Yo hay un aspecto que querría comentar también a raíz de todo el aspecto de la uniformidad y la moderna uniformidad española que teníamos en la época de Cuba, en la Guerra de África con el rayadillo, y es también otro gran invento español que es la alpargata. O sea, la alpargata es un calzado de combate muy, muy innovador para la época, pese a su sencillez y realmente siendo un calzado que en cierto modo es casi desechable, porque llega un punto que tras unos pocos meses de campaña hay que sustituirlo. Sin embargo, la alpargata, pensando en los climas como el de Cuba, supuso una enorme ventaja táctica. Si pensamos en cómo iban las tropas norteamericanas en aquella guerra, ellos llevaban, como bien decía Raúl, cuello cerrado en uniforme de lana, además de color azul oscuro, o sea, un uniforme muy poco operativo para esos climas, con bota de cuero, totalmente propensa pues, a toda clase de enfermedades de los pies, lo cual es muy incapacitante para un ejército. Entonces, los españoles, con su rayadillo y su alpargata, que tenían un aspecto mucho más humilde, sin embargo, a nivel operativo, tenían una ventaja táctica tremenda. Y esa alpargata se siguió utilizando, seguía siendo calzado de dotación en la época de la Guerra Civil Española. Estamos hablando ya del siglo XX bien entrado, ¿no? Entonces, y después, y posteriormente también durante un tiempo. O sea, que es un tema interesante. Habría que ver si la alpargata se utilizaba como elemento
invento táctico o por la pura No. pobreza de los equipos que A ver, había, ¿no? en realidad no es un elemento táctico. Como es el calzado que utiliza normalmente el campesino y es al que está acostumbrado a utilizar y el más barato de conseguir, ese es el que se le da. Y la alpargata, por ejemplo, en Cuba o Filipinas, cuando no había lluvias, bien, pero en cuanto se inundaban las trincheras, era un calzado que tuvimos muchas bajas precisamente por tema de pie. Pero sobre todo se llevaba, dentro de que era, efectivamente, en climas cálidos es más cómodo que llevar una bota de cuero cerrada. Imaginémonos al soldado inglés en el Sudán, con 40 y pico grados y con cuello cerrado y una bota hasta arriba. Claro, es mucho más práctico. Sin embargo, era la necesidad económica del país. No se podía, al soldado que se alistaba se le proporcionaba solo un par de zapatos que eran para ceremonia, no para campaña. Pues, sí,